¿Cómo pensás vos que es la vida cristiana que el Señor tiene preparado para vos? Porque todos tenemos un ideal de cómo es que hay que vivir al lado de Dios, ¿no? Todos tenemos en nuestra mente como un parámetro, una norma que decimos esta es la forma perfecta de vivir todas las cosas que Dios quiere. Y por una parte tenemos ese parámetro, esa situación ideal, pero por otro lado tenemos la situación real, la que experimentamos en la vida nuestra cada día, en la que hay veces que disfrutamos de la presencia de Dios y por otro lado hay veces que lo sentimos lejos a Dios. ¿Te pasa a veces que lo sentís lejos a Dios y que no podés sentir su presencia e incluso no podés saber lo que Él quiere para vos en un momento determinado? Bueno, sobre esto vamos a reflexionar un poco. Entonces, como te decía, todos tenemos un ideal de lo que es la vida cristiana si la pudiésemos vivir de forma perfecta. Y por otro lado, percibimos y nos damos cuenta que en nuestra situación real a veces podemos vivir y experimentar todo lo que el Señor tiene para nosotros y muchas otras veces no, nos cuesta muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Generalmente, o nos suele pasar que muchas veces vivimos la presencia de Dios o vivimos la vida cristiana de encuentro en encuentros esporádicos. Entonces, venimos a la casa de Dios y adoramos y sentimos la presencia de Dios y Él nos habla y nos fortalece y somos bendecidos y nos sentimos bien. Y después quizás en la semana, en algún momento del día oramos, buscamos de la presencia de Dios y en esos momentos esporádicos y específicos sentimos la presencia de Dios. Sabemos que Dios está con nosotros porque lo sentimos en esos momentos en concreto cuando lo buscamos. Pero por otro lado, en muchas otras situaciones en las que no estamos buscando directamente de la presencia de Dios, nos pasa que no podemos saber qué es lo que Dios quiere, nos pasa que incluso hasta sentimos como un vacío, una insatisfacción y nos cuesta sentir la presencia de Dios, nos pasa que nos encontramos con insatisfacciones en la vida emocional, de proyectos que por ahí no pudimos alcanzar o simplemente por periodos o por momentos tenemos una experiencia interna emocional en la que nos sentimos un poco frustrados, un poco tristes, un poco desesperanzados y todo eso en parte es normal. Pero aún así, cuando en esas idas y vueltas, ¿cuál es la experiencia cristiana que solemos tener? Que hay momentos en los que nos sentimos en la gloria y hay momentos que tenemos muchas dudas de lo que Dios quiere hacer, de si Dios me quiere bendecir y llevar a buen puerto y a buen destino, si lo que me está pasando es porque Dios está haciendo un plan o no. Y cuando estamos en esa duda, inmersos en esa situación un poco más desagradable, muchas veces nos sentimos insatisfechos y nos sentimos vacíos. ¿Te pasa? Por más que hayan periodos en concreto en los que disfrutemos intensamente en la presencia de Dios. Generalmente los cristianos solemos experimentar nuestra vida y nuestra relación con Dios de esta manera. Que hay periodos en los que nos sentimos en la gloria, en los que sentimos la presencia de Dios todo el día. Y después hay otros periodos en los que no, en los que hasta casi que dudamos de Dios. ¿Será que Dios está cerca mío? Nos decimos, ¿será que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para mí? Y hasta lo dudamos muchas veces. Bueno, sobre eso hoy yo quiero hablar, porque el plan de Dios para tu vida y para la vida de cada uno de los que están acá es que vos puedas crecer en la certeza de lo que Dios tiene para vos. Dios tiene un plan perfecto para vos que solamente es para vos. Y Dios quiere que vos puedas crecer en la certeza de lo que Dios tiene para vos y en la certeza de que lo que tenés que hacer en este momento, en la certeza de lo que Dios quiere aún en esos momentos en los que te sentís insatisfecho y aún en esos momentos en los que sentís a Dios lejos. Hoy vamos a aprender algunas de estas verdades a partir de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo que fue el último de los apóstoles. Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos capítulo 13. Vamos a leer brevemente unos versículos que están ahí. Voy a ir salteando por algunos versículos. Y vamos a ir repasando cómo es que Pablo aprendió a lidiar con estas sensaciones de la vida cristiana normal. Bien. Entonces, tenemos que el primer nivel
es ese nivel en el que solemos vivir casi todos la vida cristiana, en el que por momentos nos sentimos en la gloria y por momentos nos sentimos lejos de Dios. ¿Cuál es el segundo nivel del que a poco se va aprendiendo a caminar y a funcionar en ese nivel? Es el nivel de caminar constantemente en la presencia de Dios. ¿Venís hasta acá conmigo? Dios quiere llevarte a vos a que constantemente en todo lo que hagas, en todo lo que pensás, en todas las decisiones que tomás, vos tengas certeza de que lo que estás haciendo lo estás haciendo de la mano de Dios. Y cuando uno aprende a caminar en ese segundo nivel, entonces esa incertidumbre, esa insatisfacción incluso con la vida cristiana, esos leves periodos de tristeza empiezan a disminuir muchísimo y uno empieza a encontrar dirección en esas situaciones. Bien, ¿y cuál es este segundo nivel? Es el nivel de caminar escuchando la voz de Dios. Y de eso hoy quiero que reflexionemos. Hoy vamos a hablar de caminar y de tomar las decisiones y vivir constantemente escuchando la voz de Dios. ¡Qué impactante! Cuando vamos caminando con nuestra pareja, viste que generalmente vamos de la mano. Entonces, cuando uno se tiene que correr, como que lo empuja al otro para que esquive algo, para que vaya para el lado que quiero, para que doble al lado que la persona quiere. Con esa imagen es lo que el Señor nos quiere llevar a vos y a mí, a que podamos vivir nuestra vida cristiana. En esa constante comunión en la que estamos conscientes de lo que Dios quiere en todo momento. Y ese es el segundo nivel, que es el escuchar la voz de Dios. Qué impactante. Generalmente, cuando solemos vivir nuestra vida cristiana en el primer nivel, en el que cuando venimos en el domingo acá a la casa de Dios, oramos nuestra casa, sentimos fuertemente la presencia de Dios y sentimos propósito y felicidad, pero después cuando no estamos haciendo eso y estamos en nuestra vida normal, sentimos insatisfacción, vacío, tristeza, lo que sea, generalmente es porque tenemos una gran necesidad de pasar al segundo nivel, que es el caminar escuchando la voz de Dios. Ahora, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque todas tus necesidades, para todas tus necesidades, lo que vos estás sintiendo, lo que vos estás pensando, lo que vos estás proyectando a futuro, escuchar la voz de Dios es lo que tiene la respuesta y tiene la solución. ¿Venís hasta acá conmigo? Tu problema deja de ser un problema cuando escuchás lo que Dios tiene para opinar de ese problema. Tu situación, tu malestar, tu insatisfacción en la vida deja de ser un problema cuando Dios te da una palabra que apunta directamente a esa necesidad, lo que Dios piensa en esa necesidad. Cuando vos y yo escuchamos la voz de Dios acerca del problema que nos preocupa, de la situación que nos hace mal, de la cosa que nos pone triste, entonces ese problema, esa situación que nos hace sentir triste, deja de tener influencia y deja de tener poder sobre nosotros, porque ya tenemos la voz de Dios acerca de ese problema. Por eso es que muchas veces en ese primer nivel que decimos sentimos insatisfacción, porque aunque encontramos la presencia de Dios cuando lo buscamos, no podemos oír la voz de Dios en nuestra situación presente. Entonces, al no escuchar la voz de Dios acerca de esa situación en concreto, hace que vos y yo nos sintamos mal, pensamos que el futuro va a ser todo igual o todo para atrás, pensamos que nuestra vida nunca va a mejorar, pensamos que ese problema nunca va a cambiar y nos entristecemos. ¿Pero por qué? Porque no podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, es por eso que el título de la palabra es oídos sordos, porque muchas veces, aunque sentimos la presencia de Dios cuando lo buscamos específicamente, en el resto del día o durante el día no podemos caminar de la mano del Señor por tener oídos sordos. Pero hoy, teniendo en cuenta lo que la Biblia enseña, Dios nos va a mostrar cuáles son los requisitos o cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, lo que vos necesitas acerca de tu problema, de la situación que te preocupa, es escuchar lo que Dios opina de esa situación en concreto. Bien, ¿qué es oír la voz de Dios? ¿Cuál es la experiencia de oír la voz de Dios? ¿Será que Dios te habla audiblemente y escuchás una voz como el tronar de la tormenta cuando el rayo suena más fuerte? Algunas veces puede llegar a ser. Es más, yo en mi experiencia 2 o 3 veces escuché una voz de Dios que me decía, hace eso o no hagas aquello. Una vez estaba orando, me acuerdo, y estaba en un periodo de inactividad en la iglesia. Pero estaba orando y el Señor me dijo, levántate y predicá, me dijo.
Y yo dije, estoy flasheando yo, dije. Seguí orando varios días y la misma voz, levantate y predicá. Y así el Señor me llevó a que tenía que salir a predicar a la calle. Y ahí salía a predicar con Matías Florida, me acuerdo, ahí que está ahí. Y salíamos a predicar a la calle, pero antes escuché la voz del Señor que me dijo así. Hay algunas veces que el Señor, que vos podés escuchar la voz del Señor audiblemente. Hay algunas veces sí, pero oír la voz de Dios en términos espirituales no siempre es de forma audible. El oír de la voz de Dios la mayoría de las veces es cuando Dios pone una convicción de lo que es. Cuando Dios te pone una convicción sobrenatural que vos no sabés cómo tenés esa comprensión de esa situación, pero tenés certeza y seguridad de que eso es lo que Dios quiere o eso es lo que Dios no quiere. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, el oír la voz de Dios, más que un proceso de escuchar o no escuchar, que a veces puede ser, es un proceso espiritual en el que Dios te convence de lo que Él está pensando y de lo que Él quiere que hagas. Eso es oír la voz de Dios. Y cuando uno oye la voz de Dios, entonces encuentra seguridad del destino, encuentra el camino que tiene que seguir y encuentra la solución a los problemas. E incluso lo que te preocupa te deja de preocupar porque sabes que sabes cómo Dios lo va a hacer o el destino o el destino final o las decisiones que vos tenés que tomar y que eso es la solución al problema. Entonces lo que te preocupa ya te deja de preocupar y te deja de provocar malestar. ¿Bien? Entonces, ¿por qué decimos que este es un segundo nivel? Porque en la medida de lo posible y a medida que más vamos aprendiendo, el plan de Dios es que sea una constante en tu vida. Capaz que no escuchas la voz audiblemente del Señor, o capaz que sí, la experiencia de Dios con Dios es particular de cada uno. Capaz que a alguno el Señor le habla audiblemente todo el tiempo o en visiones y ve cosas sobrenaturales y el otro no, pero no quiere decir que uno es más espiritual que el otro o tiene más de Dios. Quiere decir que Dios se comunica diferente, como dice el libro de Hebreos. Dios hablando muchas veces y de distintas maneras. Lo único que importa es que vos puedas saber con certeza lo que Dios quiere que hagas en esta semana, quiere que hagas en lo que queda de este año. Muy bien. Entonces, este proceso de tener capacidad, de tener certeza de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios opina y de las decisiones que Dios quiere que tome, es decir, de oír la voz de Dios, implica quebrantamiento en el corazón. Vamos a ver 3 características que están relacionadas con el quebrantamiento de corazón. Cuando hay quebrantamiento de corazón constante, entonces uno puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué muchas veces no puede escuchar la voz de Dios en sus problemas cotidianos y tener certeza de lo que Dios opina? Muchas veces porque no hay quebrantamiento de corazón, la mayoría de las veces. Hay algunas veces que Dios no habla y te deja esperando un buen tiempo y no te da respuesta de algunas situaciones. Algunas veces pasa. Pero muchas otras veces no escuchamos la voz de Dios, no tenemos certeza de lo que Dios quiere que hagamos, de nuestras decisiones concretas, porque nos falta quebrantamiento. Entonces las 3 decisiones que vamos a ver tienen que ver con el quebrantamiento de corazón. Hechos capítulo 13, versículo 3. Voy a necesitar que me lo pongan en la pantalla porque no traje mi Biblia. Muy bien, qué grande que son los de cabina. Bien. Mirá, estaba la iglesia, un grupo de creyentes en una ciudad de Antioquía que le empezaron a predicar a muchos que no eran judíos. Y dice así, entonces, capaz que pasé mal el versículo, a ver el 2, 13, 2. Ahí está. Entonces estaba todo el grupo, sí, pasé mal el versículo. Todo el grupo que estaban en una ciudad de Antioquía, el grupo de los principales que dirigían la iglesia, y dice, mirá lo que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Mirá qué impactante es esto. El Espíritu Santo lo dijo. ¿Y cómo saben que el Espíritu Santo lo dijo? ¿Salió por el parlante de la voz del Espíritu Santo? ¿Vino la paloma y les trajo un mensajito así en la pata atado, un rollito que decía, envíenme a Bernabé y a Saulo a predicar por otros lados? No, tuvieron la convicción todos de que era lo que tenían que hacer. Ahora, mirá qué impactante que es esto. Pablo se convirtió, cuando conoció al Señor, estuvo más o menos unos 13, 14 años
estudiando y aprendiendo y buscando de Dios, y casi todos esos 13, 14 años estuvo en la ciudad de Antioquía. A veces iba a Damasco, a veces iba a Antioquía, ciudades muy cercanas entre ellas. Y ahí predicaba y ya tenía su ministerio. Imagínate, ya había hecho toda su vida ahí Pablo, 13 años predicando, viviendo ahí, seguramente como él ya había sido maestro judío, seguramente ya había la iglesia lo ayudaba a sostenerse, es decir, él ya estaba asentado en esas ciudades. Sin embargo, viene el Espíritu Santo y ¿qué les dice? Apártenme a Bernabé y a Pablo, a los dos, que los dos estuvieron más o menos el mismo periodo ahí, y mándenlos a las obras a las que yo los llamé. ¿Y a qué obra los llamó? A predicar por todos los países del Imperio Romano. Mirá qué impactante. Entonces, esto es una verdad fundamental, porque vemos una característica indispensable para poder escuchar concretamente y específicamente la voz de Dios. Y este es el primer requisito. El primer requisito para dejar de tener oídos sordos y poder escuchar la voz de Dios es estar dispuesto a obedecer aún en las cosas que no teníamos planeados. Estar dispuestos a obedecer aún que esa obediencia vaya en contra de los planes que nosotros teníamos establecidos. Mirá qué impactante. Esta característica tiene que ver con el quebrantamiento de corazón, porque el quebrantamiento de corazón es la necesidad profunda que uno siente de querer mejorar, de querer cambiar, de querer corregir los aspectos que están mal de uno para con Dios y tener el deseo profundo de cambiarlos para crecer y buscar más de Dios y poder amar más a Dios. Eso es el quebrantamiento de corazón, el percibirse que a uno mismo no le alcanza, que necesita ser transformado por Dios. Ahora, mirá esta característica indispensable. Para poder oír la voz de Dios, vos tenés que estar dispuesto a obedecer lo que Dios te diga, aunque vaya en contra de todo lo que hiciste hasta ahora. Imagínate Pablo, dice, ya está, predico acá, enseño acá, la gente me quiere, en la iglesia estoy bien, ya está, me quedo y vivo mi vida acá y predico acá. ¿Me explico? Y imagínate que Pablo estuviese en su corazón ya recómodo con esa absolutamente cerrado y no estuviese nada dispuesto a dejar toda esa comodidad, a dejar todo su recurso económico que tenía ahí, que más o menos vivía bien, para obedecer. ¿Iba a poder escuchar la voz de Dios diciéndole que le dice Pablo, tenés que dejar acá? No, por eso que este paso es tan difícil. O no es tan difícil, vos lo podés hacer y el Señor sabe que lo podés hacer. Pero muchas veces cuando el Señor nos habla es para cambiar diametralmente aspectos fundamentales de nuestra vida. Y muchas veces nosotros tenemos que estar dispuestos a lidiar con ese cambio de planes. Cuando Dios viene a hablarte muchas veces no te viene a decir seguí así. ¿Sí? Generalmente Dios no viene a decirte todo lo que estás haciendo está perfecto, mantenerte todo 100% igual. No, generalmente cuando Dios te viene a hablar, te viene a decir, quiero que hagas eso, le predicas a tu vecino. Y vas a decir, pero mi vecino me tiene bronca, no le devuelvo no sé qué cosa hace tiempo, o le debo plata. ¿Me entendés? El Señor generalmente cuando viene a pedirte cosas te pide cosas que te sacan de tu comodidad y de tu estabilidad y te cambia todos los planes que vos tenías. Es por eso que a veces tenemos oídos sordos, porque en nuestro corazón nos falta quebrantamiento y ese quebrantamiento, esa falta de quebrantamiento se ve en que no somos capaces o no estamos dispuestos a obedecer a Dios en algo que nos pide cambiar nuestros planes. Mirá qué impactante que es esto. Yo lo veo a Pablo ahí ya teniendo todos sus amigos. Capaz que tenía una mujer que le gusta, no sé, ya estoy flasheando, pero imagínate, 13 años viviendo ahí, ya estás reacomodado con todo y de repente tenés que dejar todo eso, todos tus conocidos, toda tu estabilidad económica, todas tus amistades, todo la gente que lo quiere para ir a predicar a otra parte. Es por eso que la primera condición para poder escuchar las voces de Dios es estar dispuesto a obedecer, aún cuando eso implica cambiar los planes. Ahora vos me decís, y Pablo cuando salió le fue re bien,
Está bien, le costó salir, dejar todo eso como nos costaría a cualquiera de nosotros, pero después de eso le fue re bien, fue más prosperado, se compró un auto mejor, se compró una casa mejor, consiguió una esposa re linda. Y si vos ves la vida de Pablo, no fue tan así. Mirá lo que fue de Pablo. En una empieza a enumerar todas las cosas que le dicen, que les pasaron por haber obedecido esa voz de Dios cuando les habló en ese momento. Y dice, a mí me azotaron 5 veces, dice Pablo. Preso estuve 3 veces. Una vez estuve perdido en el mar un montón de días. Otra vuelta me apedraron y casi me muero. Quedé noqueado como un día entero. Todo sangrando, pero no me morí y me salvé. Imagínate. El hecho de haber obedecido la voz de Dios. Ahora, mirá lo que termina diciendo, a pesar de que en este caso extremo le costó muchísimo obedecer y fue mucho más difícil el haber escuchado la voz de Dios y haber obedecido y haber continuado predicando el Evangelio a todas las naciones según esa voz le dijo, a que el haberse quedado. Mirá lo que dicen, hay un versículo en 1 Corintios 12 que dice, por eso me regocijo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecución y en dificultad que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Qué impactante. Escuchar la voz de Dios y obedecer es mucho más difícil que el estar cerrado al obedecer y que por eso no puedo escuchar la voz de Dios. Y vas a tener seguramente muchas veces consecuencias que te vienen por estar obedeciendo a Dios que no las sufrirías por no haber escuchado la voz de Dios. Pero el gozo, la alegría en consecuencia que recibís por estar caminando en esa obediencia es superior a todo el sufrimiento o a toda la dificultad que vas a tener por obedecer a Dios.